Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy Pablo Gutiérrez, economista de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, doctorado en la Universidad de British Columbia en Canadá. Pablo, gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por invitarme, Iván. Feliz, en verdad. Bueno, la razón que tenemos a Pablo hoy es que Pablo, y se me olvidó el economista con que le escribiste, con que le hiciste el estudio, pero publicaron hace un par de semanas un informe, un estudio, al cual yo hice referencia en mi newsletter de los domingos, el semanal, en que habla sobre la desigualdad, pero en términos regionales. Y la desigualdad, y por ejemplo, uno de los datos que saca el informe a ver, no me generaron tanta sorpresa, sí, al verlo en cifras, que un niño del quintil más pobre en Antofagasta, por ejemplo, tiene 30% de chances de terminar en el primer quintil o el más rico. El mismo chico del quintil más pobre en la Araucanía tiene el 8% de chances de terminar en el quintil más arriba, ¿no? No quiero hacer spoiler, así que, Pablo, cuéntanos un poco algunas de las conclusiones que salen de este estudio y después seguimos porque hay un montón de aristas para tocar. Sí, no, muchas gracias, Iván. Primero que todo, quiero mencionar que, bueno, este trabajo empezó en 2018 a trabajarse, o sea, llevamos como ya casi 4 años trabajando en los temas de movilidad intergeneracional, y en realidad son un grupo de seis coautores. En realidad, en que participa gente que hizo doctorado tanto en Estados Unidos como en Canadá, y, y de distintas universidades. O sea, de repente hemos estado trabajando con Suma en 3 países distintos, un proyecto muy largo. Entonces, dentro de los coautores está Javier Cortés Orihuela, que es economista y matemático de la Universidad de British Columbia. Está Juan Díaz, que es profesor de la Universidad de la Universidad de Chile, del Departamento de Control de Gestión, al igual que yo. Está Alexis Montesinos, que hizo el doctorado en MIT y que ahora trabaja en la Universidad en Boston. Está Pablo Troncoso, que está haciendo el doctorado en la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Volvamos más allá, que no quería dejar a nadie fuera de este proyecto. A mí me pareció súper interesante. Nuevamente, hay cosas que no me sorprendieron tanto, pero que no deberían sorprender tanto, pero que igual sorprende. Tiene un poco la razón detrás de hacer esta mirada hacia la desigualdad intergeneracional y regional, y también algunas de las conclusiones que salieron del estudio. Sí, mira, lo que pasa es que en términos de desigualdad, ya todos sabemos que Chile es desigual. O sea, hay estudios que han estimado la desigualdad en Chile medida como la participación del 1% más rico desde 1960 y algo. Entonces históricamente sabemos que Chile es desigual, que se ha mantenido con altos niveles de desigualdad. También la literatura reciente ha cuestionado el consenso, que decía que básicamente la desigualdad cayó desde 1990. Eso todavía está en duda. Hay ciertos estudios que ocupando otros conceptos de ingreso, donde incluyen, por ejemplo, el tema de la utilidad retenidas, se muestra que la desigualdad no cayó tanto como se esperaba que cayera. Entonces ya tenemos ese diagnóstico. Y ahora hay que preguntarse por qué Chile es desigual. O sea, ¿qué hay detrás de esta desigualdad? ¿Por qué existe esta desigualdad? ¿Será que en el fondo se replica a través de generaciones? ¿Cuál es el componente que hay acá? Entonces pasa que la literatura anterior en Chile sí había estudiado el tema de movilidad intergeneracional, pero demasiado agregado y con datos que en el fondo no son los mejores datos para realizar este tipo de mediciones. Básicamente la encuesta CACEN y ocupando y de cierta forma imputando el ingreso desde los padres y de los hijos. Porque aquí el desafío metodológico más grande es poder medir tanto el ingreso de los padres como el ingreso de los hijos en periodos que sean significativos para el análisis. Por ejemplo, nosotros como medimos en nuestra base de datos, medimos el ingreso de los padres cuando los hijos tenían entre 17 y 18 años, ¿sí? Y después medimos el ingreso de los hijos entre los 28 y los 32 años. Entonces, con eso, ya eso ya es tremendamente importante para poder analizar esta pregunta. Entonces, dado que en el fondo hicimos todos los trámites y nos conseguimos la base de datos del seguro de desempleo, linkeada con el registro civil, y eso linkeado con datos de educación para obtener la comuna donde vivían los niños, pudimos estimar movilidad intergeneracional, que en el fondo es otra
forma más de entender el fenómeno de la desigualdad en Chile. ¿Y qué fue lo que encontramos? O sea, ¿y por qué lo hicimos por regiones? Porque, bueno, de partida Chile es muy diverso en términos de actividad económica, en términos de clima e incluso en términos culturales entre las distintas regiones. Y la pregunta es, ¿importa mucho en verdad dónde nació un niño, en qué región nació y en qué región estudió la enseñanza media para ver efectivamente cuáles van a ser sus opciones de moverse socialmente? Y bueno, encontramos que sí, efectivamente las diferencias son bastante grandes y significativas. O sea, alguien que nació en la Araucanía, como bien tú lo anticipaste, la probabilidad de pasar del quintil 1 al quintil 5, quintil 1 básicamente el 20%, es cuando el padre pertenece al 20% más pobre de la población, y pasar al quintil 5 como hijo, es decir, estar en el 20% más rico de la distribución de los hijos, ¿sí? Es básicamente un 8%. Mientras que en la región de Antofagasta es de un 30%. Entonces, claro, otro dato interesante, por ejemplo, es que también hay alta persistencia, por ejemplo, en ciertas regiones. Por ejemplo, la región metropolitana hay una alta persistencia, es decir, la probabilidad de que si mi padre pertenece al 20% más rico, o la probabilidad que yo como hijo pertenezca al 20% más rico de mi propia distribución. Esa probabilidad también es súper alta, cercana a un 40%. Y en el fondo, también esta probabilidad es alta en Antofagasta. Y ahora hay otras probabilidades que son también más preocupantes, que son básicamente como el círculo de la pobreza, que está muy alta en la Araucanía. ¿A qué más nos referimos con el círculo de la pobreza? Es decir, la probabilidad de que como hijo, eh, o sea, que dado que mi padre pertenece al 20% del 20% más pobre de la distribución de los padres, yo como hijo pertenezco al 20% más pobre de la distribución de los hijos. Y ese número es mayor al 30% de la Araucanía. Es decir, las chances de salir de la pobreza son mucho menores si es que yo nací en la Araucanía. Y eso es básicamente como que, o sea, el resultado más grande es de que existe mucha heterogeneidad en las oportunidades de ascender socialmente dependiendo de la región que nace una persona. Ese es como básicamente el resultado más significativo de nuestro estudio. Una pregunta que tiene que ver con eso. Una de las conclusiones del estudio de ustedes, o una de las recomendaciones es políticas públicas, y se hacen el ejemplo que, por ejemplo, en la región de Antofagasta, la minería crea un montón de oportunidades indirectas que son un factor importante en por qué la movilidad social es mucho más alta que en la Araucanía, donde no. Entonces, una pregunta que yo me hice y que te la pongo a ti. No estamos en un desafío de que queremos un crecimiento inclusivo y sustentable, ¿no? Y para tener ese crecimiento inclusivo y sustentable hay que ponerles ciertas reglas a la minería. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo de Dominga, que es reciente, en que es una de las regiones más pobres de esa región, esa zona. Si uno cree lo que uno lee en los medios, la gran mayoría de la gente lo quería en una forma democrática, que es para otro, que es para otra entrevista con otro personaje. Se rechazó, pero uno dice, oye, este informe es bastante contundente, que dice que la minería genera movilidad social, pero por otro lado le estamos poniendo trabas a la minería. Al mismo tiempo, se sabe que un auto eléctrico, que es clave para la transición verde, necesita 5 veces más cobre, necesita litio, necesita 7 veces más acero, más hierro en las plantas no, de solares. Pero tenemos este desafío de que tenemos un culebrón de normativas y políticas de sacar permisos y poder dar. ¿Cómo salimos de eso? Porque es como el huevo y la gallina, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que históricamente la minería, o sea, como bien se ha dicho, es el sueldo de Chile, o sea, Chile es un país básicamente mayoritariamente exportador de minerales. Ahora, también es cierto, ¿no?, que en el fondo hay un tema con el cambio climático, hay un tema con cuidar el medio ambiente, y que en el fondo también hay estudios que muestran que en el fondo si uno descuida el medio ambiente, las consecuencias socioeconómicas para el futuro también pueden ser bastante complejas. O sea, ver cómo este tema de la sequía últimamente, también eso va a afectar
a estos procesos de movilidad intergeneracional. O sea, primero que todo, aquí hay que tener un marco regulatorio que sea bastante claro. Eso es lo primero que todo. O sea, si en el fondo queremos poner proyectos mineros que en el fondo cumplan con la regulación medioambiental, cumplan y estén certificados, claro. Solamente que este proceso tiene que ser más transparente, tiene que ser más expedito. O sea, tiene que haber acá un tema de que la evaluación sea más rápida en términos medioambientales, que en el fondo los estudios de impacto medioambiental sean oportunos y además de que existan, de que existan también ciertos recursos públicos y que cierto personal capacitado para poder evaluar de forma rápida las consecuencias medioambientales de estos proyectos. Porque si bien es cierto, claro, o sea, la minería sí en el fondo va a generar movilidad intergeneracional, solamente que tampoco puede ser a cualquier costo. Y una forma del gobierno, lo que sí puede hacer el gobierno es, de cierta forma, ayudar a que todos conozcamos la información correcta respecto al impacto medioambiental de los gobiernos. Sí, porque en el fondo aquí hay un problema de información cuando se hacen estos tipos de proyectos. O sea, nosotros no conocemos cuál va a ser el impacto, lo estimamos y de cierta forma, si yo como gobierno y pongo y genero los bienes públicos necesarios para que se libere este problema de información, al final del día vamos a estar mejor, se pueden hacer proyectos que en el fondo sí tengan estas consecuencias beneficiosas para la comunidad y que en el fondo tengan las consecuencias, no tengan consecuencias medioambientales que van a ser más perjudiciales que los beneficios que tendría, por ejemplo, la minería. Una pregunta, volviendo al tema de la diferencia, porque, como digo, no debería ser otra sorpresa que la región Antofagasta, que tiene un PBI per cápita de Ginebra, y la Araucanía, que tiene un PBI per cápita más o menos de un país de ingresos medios bajos del África, ¿no? Pero incluso en la región metropolitana, ¿ustedes vieron grandes diferencias? Famoso, que no me acuerdo quién le creo que fue Fernando Ponce, que una vez dijo, tú puedes empezar con la línea del metro, la línea uno del metro, puedes empezar en Ginebra y terminar en Congo, ¿no? Como reflejo de las desigualdades que hay incluso en el Gran Santiago. Eh, ¿Hay cifras, hicieron ustedes, miraron también diferencias dentro de la región metropolitana? Sí, mira, sí, nosotros tenemos un segundo proyecto que ya está publicado, que en el fondo estimamos movilidad intergeneracional para todas las comunas de Chile. En vez de hacerlo regional, lo hicimos para las comunas, cuando tenemos datos suficientes, ¿sí? Y lo que hicimos fue obtener la relación que hay entre la persistencia, medida como... O sea, cuando hay más persistencia, significa que la relación que hay entre el ingreso del padre y el ingreso del hijo es más fuerte. Es decir, el ingreso del hijo va a depender más del ingreso del padre. Ahí en el fondo hablamos de que hay más persistencia. Y en las comunas que hay más persistencia, y esto lo relacionamos con qué? Con, con la votación del plebiscito de entrada a una nueva constitución. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos que las comunas donde hay más persistencia en Chile son las comunas que votaban más rechazo. Ya, entonces, obviamente en Santiago sí encontramos bastante heterogeneidad en estos resultados. O sea, por ejemplo, las comunas como Vitacura tenían una persistencia muy grande, o sea, más del 50% de las personas que nacían en el quintil 5, eh, o sea, que nacían con pares en el quintil 5, se quedan en el quintil 5. Y, o sea, y con respecto a las probabilidades básicamente los círculos de pobreza, esto es bien interesante, las diferencias no eran tan grandes como sí lo fueron a nivel regional, en la región metropolitana. ¿Y a qué se debe eso? Uno puede especular, pero por ahí ustedes vieron algunos factores. Sí, mira, o sea, de partida hay un tema que la data que nosotros ocupamos es solamente el sector formal. Entonces, básicamente, una persona que trabaja en el sector formal tampoco va a estar tampoco va a estar en las condiciones más malas dentro del mercado laboral. Claro, Entonces, por ejemplo, alguien que trabaja en el sector formal en La Pintana, igual por lo menos va a ganar más que el salario mínimo, va a tener cierto tipo de beneficio, ¿no es cierto? claro. Entonces, de partida está eso. Y, y segundo, de nuevo, o sea, hay un tema con que en Santiago, o sea, hay trabajos de mayor productividad que, por ejemplo, que los que habrían en la Araucanía.
O sea, es más O, diversa, hay mayores opciones. exacto, o sea, y básicamente es como que alguien que, por ejemplo, ya hay trabajo calificado. Ese trabajo calificado va a requerir ciertos servicios y básicamente alguien que trabaje como, por ejemplo, en ciertos sectores que no requieren tanto capital humano, aún así van a recibir, van a tener una demanda mayor en Santiago que una demanda que lo que tendrían, por ejemplo, la Araucanía. Y, por ejemplo, el tema de la construcción. La construcción se va a pagar más en Santiago que en la Araucanía. Perfecto. Entonces pasa que en el fondo, en Santiago, a pesar de que yo tenga estas diferencias, sí existen diferencias obviamente en términos de ingresos y en términos de desigualdad entre las comunas, no va a ser tan grande como por ejemplo, respecto a alguien que, por ejemplo, en la Araucanía o en la región del Maule. Perfecto. Oye, mira, estamos llegando al fondo, dura 22 minutos, pero me interesa porque ustedes hacen algunas recomendaciones de cosas que podría hacer el Ujú. Estado para no suavizar o amortiguar estas diferencias. Cuéntanos de algunas y las que son como más fáciles de implementar, según el criterio de ustedes. Sí, mira, de partida, o sea, tiene que haber como, o sea, ya se discutió en la antigua constitución el hecho de descentralizar el país. Entonces, primero que todo, o sea, el Estado sí tiene que hacer esfuerzo en descentralizar el país y, de cierta forma, atacar esta diferencia en... Porque, bueno, o sea, nuevamente lo que se hace en Antofagasta es muy distinto a lo que se hace en la Araucanía o lo que se hace en la región de Aysén. Entonces, ¿de qué forma como Estado en regiones que, por ejemplo, no, sus ventajas comparativas no son tan grandes, por ejemplo, en temas mineros, ¿sí? Aún así, el Estado genere ciertas condiciones como para que sean atractivas para la inversión o ya sea para vivir. Ya te pongo un ejemplo. Por ejemplo, ahora con el teletrabajo, ¿sí? No es necesario que todo el mundo viva en Santiago. También la gente podría vivir en regiones. Entonces, el Estado ahí podría hacer mayor inversión, por ejemplo, en caminos o, por ejemplo, con el mismo tema de agua, el mismo tema de electricidad en ciertas zonas, y así fomentar que la gente que puede estar trabajando, quizá su empresa está localizada en Santiago, en Valparaíso o en Antofagasta, puede estar viviendo en el sur, por ejemplo, ¿sí? O por ejemplo en el Maule. Y básicamente como que así se fue entre las regiones, es decir, que el Estado tiene que fomentar de cierta forma que no existan tantas diferencias entre entre las personas que viven y además lo que se genera dentro de la región, es decir, que se ajuste, que el Estado genere ciertos incentivos para que en regiones que no son tan productivas y en regiones que no van a tener tanto acceso a capital humano, sí haya mayor capital humano. O sea, por ejemplo, en algún momento en la región del Biobío se quiso hacer como el Silicon Valley chileno. Entonces, por ejemplo, ahí podría haber sido un nicho en el cual el Estado podría haber generado como los bienes públicos necesarios para que eso hubiese pasado, ¿sí? Lo otro también tiene que ver con la política tributaria, y básicamente sí, con la política tributaria, que en el fondo, porque en los países desarrollados uno ve que sí hay distintos sistemas tributarios dependiendo de la región en la que estamos. Entonces, ahora, tampoco estamos diciendo y tampoco en el fondo como que para beneficiar que cierto tipo de actividades más productivas se realicen en regiones que en el fondo tienen menor productividad. Esa última, que te lo voy a preguntar, es como un clásico política pública en Estados Unidos y en partes de Europa en que el Estado o los estados o provincias de regiones le proveen incentivos tributarios para que las empresas no muevan de una región a la otra, creen empleo, etcétera, que parte de Europa. Entonces tú lo ves eso como una de las herramientas que el Estado sí podría hacer para tratar de no achicar esta brecha. Claro, pero con cuidado, o sea, tiene que ser bien estudiado, tiene que ser implementado como no llegar a implementar, sino que como implementar primero una región, ver el comportamiento, tienen que ser muy bien medidos los efectos. En el fondo, como
como que sea bien ejecutado y bien planificado si es que se va a realizar. No estamos diciendo, sí, en verdad hay que hacerlo, sino estudiar y en el fondo de que se ejecute, hacerlo de la forma correcta, o sea, hacerlo de una forma paulatina. Perfecto, la última pregunta. Si tuvieses que elegir una política pública entre las no, que se podría hacer relativamente fácil, que no sea polémica y que tendría un impacto relativamente corto o inmediato en ayudar a achicar estas brechas. Uh, es que mira, ya, ese es el tema. Es muy difícil pensar en una política pública que tenga como un efecto inmediato. De partida, o sea, como que O en más, general más que inmediato, que sea rápido, no que hay que esperar una generación. estudiar Sí, inglés. Ya, ahí está, mira, perfecto. yo te voy a Ahí decir por estamos. qué. Mira, ¿Ya? si en el fondo, o sea, ¿qué pasa? Cuando hacemos que el país, si hacemos que Chile sea un país más bilingüe y lo fomentamos en el colegio, porque hay ciertos colegios en Chile que en el fondo tú sales hablando inglés y que eres bilingüe. ¿Qué pasa si en la educación pública se fomenta esto de una forma más agresiva? En el sentido de que, claro, de que casi cualquier estudiante en Chile tenga por lo menos un nivel intermedio de inglés. Esto te genera beneficio, ¿en qué sentido? Te genera beneficio en el turismo, porque, por ejemplo, pasa que de repente tú vas o sea, a San Pedro de Atacama y pasa que el guía turístico, no sé, un argentino o alguien de Europa, cuando ese servicio lo podría hacer alguien que nació en la zona, por ejemplo. Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, en Patagonia o algo así, porque y la gente no hace esas cosas porque no maneja el idioma. ¿Sí? O lo Perfecto. otro, por ejemplo, claro, el tema de saber inglés te puede, y con todo esto de la conectividad y con todo esto del teletrabajo, lo que puede ocurrir es que las personas puedan acceder a otro tipo de trabajos, ¿sí? Y por tanto tengan más oportunidades. Esa es una política pública que en el fondo, por ejemplo, de aquí a 8 años, si es que se fomenta, si es que se evalúa y si es que en el fondo se ponen los incentivos correctos, podría ayudar bastante a generar mayor productividad a lo largo de Chile y en distintas regiones. Y además, por ejemplo, o sea, el tema del turismo en Chile, el PIB turístico es cercano al 3% y que hubo una beta de crecimiento en Chile que en el fondo no se ha explotado de la forma adecuada y que hay regiones que, o sea, es cosa del sur, es cosa de ciertas cosas que tenemos en el norte, y saber inglés y que la población en general sepa inglés, eso va a ayudar efectivamente a que entren muchos más recursos por esa medida. Perfecto. Oye, espero que vamos a seguir hablando a medida que vayan publicando más detalles de los diferentes estudios. Pablo, muchas gracias por estar acá. Los que nos están viendo en la mesa, me pasé un poco el tiempo, pero Pablo le pone mucha energía. Es un tema que a mí me gustó cuando me llegó el informe. Y nada, y será hasta la próxima. Sigan acá por el mostrador y por las diferentes redes sociales. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa. Hasta luego.